Padre Dios que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque podemos destinar un momento, un domingo a la mañana, para abrir tu palabra y para escucharte a vos. Te pedimos que nos hables a través de Mauri, a través de tu palabra, que podamos acercarnos a vos, podamos aprender un poco de historia, pero también podamos sacar algo para poner en práctica. Te pedimos por la vida de cada uno de los presentes, de ellos y de sus familias, tanto su vida del día a día, su vida espiritual, su relación con vos, para que puedan estar cerca tuyo, que puedan escucharte y que puedan obedecerte, no solo escucharte. Danos a todos nosotros esa sabiduría. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cómo andan? Bueno, hoy seguimos con Esdras a partir del versículo 5 del capítulo 1 y vamos a ver todo el capítulo 2, que tiene 70 versículos, o sea que nos corresponden 75 versículos, para los que pensaban que iba a ser breve esto, pero quédense tranquilos que no vamos a leer todos, simplemente mi idea es destacar los rasgos que creo son principales y que recién decía en la oración que más allá de aprender historia podamos sacar algo útil, y creo que hay varias cosas útiles en todo este libro y el libro de Nehemías también respecto a nuestra vida en comunidad, nuestra vida como iglesia. Y repasando un poco, recuerden cómo empezó este libro, lo que nos dijo Rubén el otro día. Comienza con el decreto del rey medo-persa Ciro. Y lo primero que nos lleva a pensar este hecho de que Ciro se haya sometido a la voluntad de un Dios en el cual creía o no le daba devoción, es en la soberanía divina. La soberanía divina creo que es un tema que está muy presente en este libro. Es decir, Dios está por encima de todas las cosas. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, empecé en la escuelita bíblica como alumno en la clase de Fernando, que les digo, para mí fue el maestro que más me influyó, Fernando Loureiro, mi primo. Y recuerdo que vimos el libro de Daniel. Y hay un pasaje, yo en ese momento de Daniel lo único que sabía es que lo habían echado a un foso con leones y que sus amigos habían estado en un horno de fuego y se habían salvado. Pero leímos un pasaje en el capítulo 2 de Daniel, versículo 21, que en ese momento me impactó y me sigue impactando. Ahí Daniel dice que él, es decir, Dios, es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Ahora, cuando Daniel escribe esto, estaba en un contexto de exilio, de cautiverio. Recuerden, lo dijo Rubén el otro día, ellos vivían en Israel, Daniel y todos sus amigos, y fueron exiliados a una ciudad extranjera completamente distinta, idolátrica, pagana, que no rendía culto al Dios de Israel, que era la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia es identificada en la Biblia como la encarnación misma del mal, es decir, todo lo malo está representado en la ciudad de Babilonia, y por ejemplo el libro de Apocalipsis da cuenta de eso. Y allí estaba Daniel, exiliado, en cautiverio, sometido a una cultura que era contraria a la suya, imposibilitado por ciertos momentos a practicar la devoción al Dios que él creía como el creador de todas las cosas, y en ese contexto él exalta la soberanía de Dios y dice, Dios es quien nos puso en esta situación. Dios pone a los reyes y Dios quita a los reyes. A Nabucodonosor, a Darío, a Ciro después, todos esos no se escapan de la voluntad de Dios. Y el plan que Dios se propuso, y podemos suponer que Daniel conocía la profecía que nos leyó Rubén el otro día, Isaías 45, que decía que iba a venir un rey, Ciro, que iba a devolver a Israel a su tierra. Daniel conocía que ese era el plan de Dios y confiaba en que la soberanía de Dios, que estaba por encima de los reyes y de los gobiernos de este mundo, iba a cumplir su propósito. Respecto a esa profecía de Isaías, les comento una pequeña cosita. Si ustedes indagan un poquito y les gusta leer comentarios bíblicos o lo que fuera, van a encontrar muchas personas que hablan de la profecía del Deutero Isaías. Deutero significa segundo, como Deuteronomio, segunda ley. Y esto es porque hay personas que creen que el libro de Isaías no lo escribió toda la misma persona, sino que lo escribieron al menos 2 personas, posiblemente 3, y hay quienes hablan de hasta 7 personas. La
visión quizás más generalizada en este sentido es la de que el libro de Isaías lo escribieron dos personas. Un primer Isaías, más antiguo, de los capítulos 1 al 39, y luego los siguientes, hasta el 66, un segundo Isaías, Deutero Isaías, que es posterior en el tiempo. Entonces estas personas, muchas de ellas cristianas, dicen que este Deutero Isaías tenía un conocimiento tan vívido de los hechos, porque vivió después de que los hechos acontezcan. Entonces, cuando está diciendo que va a venir un rey Ciro, en realidad lo que está contando es en forma profética algo que ya había ocurrido. Bueno, eso ténganlo en cuenta para estar alertas, porque en todos los libros de la Biblia ocurre que vamos a encontrar personas que dicen esto. Por ejemplo, cuando Jesús cuando Jesús profetiza la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en los evangelios, estas personas van a decir, bueno, esto fue escrito después de que acontezcan los hechos, y pusieron en palabras de Jesús algo que en realidad no dijo y simplemente es una reinterpretación de la historia. Bueno, atento con esas cosas. Volviendo entonces, Daniel estaba pendiente de la soberanía de Dios y él confiaba en que Dios iba a cumplir su plan profetizado allí en la antigüedad. Y esta soberanía es la que encuentra su cumplimiento en el libro de Esdras. Cuando el rey más importante de esa época, el rey Ciro, piensen que el imperio persa fue una cosa impresionante. No sé cuántos de ustedes vieron la película 300. A ver, levánteme la mano si se leyó esa película. No es que esté recomendando verla, pero bueno, alguien puede haberla visto. Muy bien, ahí se nos relata la guerra de las Termópilas, la batalla de las Termópilas, ¿no? Donde 300 espartanos, y esto es historia real, 300 espartanos en un desfiladero soportaron a un ejército de 100.000 personas del imperio persa, en lo que se conoció como las guerras médicas. Y finalmente, por más que perdieron esa batalla, luego terminaron ganando. Bueno, ese ejército de 100.000 personas era el imperio persa, que prácticamente se comía a todos los reinos que se le cruzaban. Y este es el rey de ese imperio, Ciro. Y Ciro está sometido bajo la voluntad de Dios. Ciro está debajo de la soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas. Por lo tanto, la soberanía de Dios es muy importante en el libro de Esdras. Y otro aspecto muy importante es lo que decía Rubén el otro día, el concepto de despertar, de salir de un estadio de pasivismo para ganar protagonismo y a ganar una posición activa en el servicio a Dios, reavivar nuestro compromiso con Dios, no quedarnos en el lugar de comodidad, sino salir precisamente de ahí. Y esto es muy importante porque hay muchos israelitas, tal vez la gran mayoría, que se habían acostumbrado a estar en Babilonia ya, una ciudad importantísima, la capital del mundo en ese entonces, y no quisieron volver a Israel, no sintieron ese despertar, porque volver a Israel, volver a Jerusalén, era ir a una ciudad que estaba devastada, que estaba destruida, que había que empezar de cero, y significaba un esfuerzo muy grande. Y muchas personas no estuvieron dispuestas a afrontar ese esfuerzo y prefirieron quedarse en su comodidad. Muchas personas no respondieron a ese despertar que Dios les estaba proponiendo. Ahora, yo quisiera que este pasaje de los capítulos 1 y 2, nosotros lo estudiemos desde una perspectiva eclesiológica. ¿Quién me dice a qué me refiero cuando digo la palabra eclesiológico? Kurt, eclesiología, eclesiástico. ¿Escucharon esas palabras alguna vez? La iglesia, algo que tenga ligado a la iglesia, claro, porque la palabra eclesía, que es la palabra que se usaba antiguamente para congregación, los griegos la usaban para la asamblea que debatía y decidía sobre la ciudad, es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, a la congregación de los hijos de Dios. Textualmente, ek, que significa hacia afuera. Entonces, la palabra eclesía sería algo así como aquellos que están llamados a estar aparte, aquellos que están llamados a salirse. Y esto es lo que vemos en el libro de Esdras. Vemos a un grupo de israelitas que están en Babilonia y que son llamados a congregarse, a salirse para estar fuera. Vamos a leer sin mucho más preámbulo el pasaje que nos compete, que es Esdras capítulo 1 a partir del versículo 5. Esdras capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tengan me hacen algún gesto.
Bien, dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, de Nabucodonosor, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Les recuerdo, acá un paréntesis, ¿a qué se refiere con esto de los utensilios? Bueno, cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, usurparon el templo, lo destruyeron claramente, porque ahora vemos que es necesario construirlo, y se robaron las cosas valiosas que había, elementos que eran consagrados, que eran utilizados para los servicios religiosos, para los sacrificios y demás. Y Daniel capítulo 5 nos relata cómo un rey, el rey Belsasar, usó casi de una forma blasfema esos utensilios. Él estaba en una fiesta embriagándose y sacó los utensilios del templo, que eran de oro y demás, y comenzó a beber vino de ellos y demás. Y esa misma noche cayó la condena de Dios sobre él, diciéndole que su imperio iba a caer, su reino iba a caer, y así fue. Los medopersas conquistaron Babilonia. Y estos eran los utensilios que iban a volver al templo. Fíjense nuevamente la soberanía de Dios. Seguimos. Acá nos habla un poquito más de estos utensilios, a partir del 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mirídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este Sesbazar, no sabemos mucho acerca de él. Algunos lo identifican con otro personaje que aparece más adelante, que es Zorobabel. Posiblemente uno de estos nombres fuera el nombre babilonio y otro fuera el nombre judío. Otros comentaristas dicen que son dos personas distintas. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta, pero bueno, allí está, para que lo sepan. Sesbazar, príncipe de Judá. Vamos con el 9, dice: y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, esos son los utensilios que habían sido robados y que ahora son restituidos al templo de Jerusalén. Seguimos con el capítulo 2, dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baná, el número de los varones del pueblo de Israel. Y empieza a enumerar un montón de personas que tenían distintos roles, distintas profesiones, distinta ascendencia, hijos de distintas personas, que no los vamos a leer porque no tiene mucho sentido, no los vamos a recordar y no nos van a aportar demasiado. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que allí se mencionan personas que cumplen distintas funciones. Personas que cumplan distintas funciones y que tienen distintos orígenes, distintas familias. Incluso allí vemos personas que tienen nombres hebreos, nombres persas, nombres babilonios, nombres caldeos. Personas de distintos contextos. Vamos a retomar entonces la lectura cuando terminan todas las listas, en el versículo 64. Fíjense, para mí este es el versículo clave de todo este pasaje. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre. Toda la congregación. Ahí la palabrita congregación, si nosotros fuéramos a la versión griega del Antiguo Testamento, leeríamos la palabra eclesia. Eclesia, los llamados a estar fuera. La iglesia. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras.
sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Y fíjense, este es otro versículo clave. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Entonces, yo les decía que quería sacar algunas enseñanzas a nivel eclesiológico, es decir, de cómo el ejemplo de estos exiliados que volvieron a Jerusalén nos puede influir a nosotros como iglesia, en nuestra vida en comunidad, en nuestra vida como cuerpo de Cristo. Y fundamentalmente 3 cosas quisiera decirles. En primer lugar, lo que les había comentado recién. Acá tenemos personas de diversos orígenes, de distintos trasfondos, distintas culturas, que habían crecido alejados tal vez de la cultura de sus padres. Y acá lo que nosotros tenemos es diversidad. Tenemos diversidad, personas que son diferentes una de las otras. Y vemos más adelante que estas personas pudieron convivir juntas, vivían en un mismo lugar, habitaban en un mismo lugar, a pesar de sus diferencias, a pesar de que cada uno tenía sus particularidades. Y creo que esta es una enseñanza fundamental para la iglesia, porque nosotros en la iglesia somos todos distintos. Todos venimos de familias distintas, muchos venimos de países distintos, de distintos contextos, distintas culturas, distintas costumbres, distintas maneras de concebir todo aquello que nos rodea. Sin embargo, estamos llamados a estar juntos, a salirnos fuera y estar juntos habitando como iglesia. Y es allí cuando entramos a veces en un conflicto, porque las diferencias con el otro suelen ser vistas como una maldición, como algo que debe ser abolido, deberíamos ser todos homogéneos y evitar esas diferencias, ser todos iguales, con las mismas costumbres, con la misma forma de pensar, con la misma manera de obrar, y esto no es así. La diversidad, las diferencias que hay entre nosotros, son una bendición de Dios para que nos complementemos, para no que lo pensemos como algo que es molesto, que hay que tolerar, sino para que el otro supla aquellas cosas que son una falencia en mí y viceversa. Por lo tanto, entender la diversidad, la heterogeneidad de personas que conforman la iglesia como una bendición de Dios y sacar provecho de ella. Si no aceptamos esta diversidad, ¿no? Si no aceptamos que el otro es diferente a mí y que sus diferencias no son un perjuicio, sino un beneficio, entonces nunca vamos a poder sacar provecho de ella. Cuando entendamos que las diferencias del otro me complementan, me enriquecen, entonces allí vamos a poder sacar provecho de esta diversidad. Entonces, en primer lugar, somos distintos, y esto es una bendición de Dios que debe ser usada para el provecho de la iglesia. Fíjense, busquen Gálatas capítulo 3, versículo 28, lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquello que nos une, que es que tenemos a un mismo Padre, a un mismo Salvador, que la sangre de Jesús nos compró y nos salvó de nuestros pecados, es más fuerte que nuestras diferencias. Por lo tanto, no se trata de que seamos todos homogéneos, somos todos distintos, pero estamos todos en unidad porque hay algo que nos une, que es Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Segunda cosa que quisiera resaltar es la diversidad o la diferencia de funciones que tenían todos los exiliados que volvieron a Jerusalén. Fíjense, cantores, sacerdotes, levitas, porteros, sirvientes del templo y todo Israel, es decir, personas que no estaban ligadas a lo religioso, sino que eran también laicos y que cada uno tendría sus oficios. Cada uno cumplía su función. Y cada una de estas funciones fue importante
para la reconstrucción del templo y posteriormente de toda la ciudad. Cada una de estas funciones era importante, y eso va a estar muy manifiesto, tanto en este libro como el siguiente, Nehemías, que aprovecho para decirles, lo más probable es que Esdras y Nehemías antiguamente fueran un solo libro, de eso parece dar cuenta la estructura con la cual está escrita el libro, y que luego, bueno, por diversas razones, y sobre todo a partir de la traducción al griego, una traducción que se conoce como Septuaginta, los libros a veces se dividieron de distintas formas, y a partir de allí tenemos 2 libros, pero hay una unidad, es por eso que vamos a estudiar estos libros juntos, y esta idea del trabajo en equipo, en el cual cada uno cumple su función y no la de otro, es muy importante en estos 2 libros. A aquellos que les guste leer, les recomiendo un libro de Charles Swindoll que se llama Pásame otro ladrillo. Trata puntualmente de la reconstrucción del muro en el libro de Nehemías. Es un muy lindo libro, yo lo leí, no sé, hace como 15 años, pero tengo un grato recuerdo. Es cortito y fácil de leer, así que para los que les guste la lectura, allí lo tienen. Pero ahora, en línea con esto que les decía, sin irnos por las ramas, de las distintas funciones, me gustaría que leyéramos 2 pasajes del Nuevo Testamento en donde Pablo aplica verdades similares a esta que les estaba diciendo a la iglesia neotestamentaria. Ahí Rubén nos muestra el librito, muy bien. Fíjense, Efesios capítulo 4. Y de hecho, si alguien lo tiene, se puede estudiar y leerlo. Capítulo 4, del 11 al 15. Y él mismo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense, Pablo se hace eco de esta idea, dice, todos tenemos funciones distintas y estas funciones son dadas por Dios. Dios constituye que uno haga una cosa y otro haga otra cosa. ¿Y cuál es el fin de esto? Que crezcamos, que estemos más fuertes, que nos parezcamos más a Jesús. Fíjense en 1 Corintios capítulo 12, búsquenlo y también le voy a pedir a alguien que lo lea. 1 Corintios 12, del 12 al 19. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Bien, fíjense nuevamente, tomando ahora la analogía del cuerpo, las distintas funciones que tiene cada miembro. No todos hacen lo mismo y está bien que así sea. Es la voluntad de Dios y el plan de Dios para la iglesia que así sea. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Ni el que hace aquella cosa quiere hacer la que hace el otro, ni el otro el que hacía aquel. Cada uno tiene su función y mi pregunta es, nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué función tenemos?
¿Cuál es mi función? ¿Conozco cuál es mi función dentro de este cuerpo? Y más difícil aún, conociendo mi función, ¿la realizo? ¿La practico? Porque si en mi cuerpo uno de los miembros decide no trabajar, por ejemplo, mis piernas, entonces mi cuerpo va a estar lisiado, o mi mano, o lo que fuera, o mi vista. Vamos a estar frente a un cuerpo que está imposibilitado en sus capacidades, que no puede desempeñarse de la manera correcta. Bueno, esto pasa en la iglesia. Cada cual con su función y poniéndola en práctica. Aquello en lo que sos bueno, aquello en lo cual Dios te dotó, aquello para lo que te preparaste, o que aún tenés que prepararte, pero tenés un don dado claramente por Dios para desarrollarlo, lo tenés que desarrollar en la iglesia. No hay otra forma, porque es la única manera de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por lo tanto, así como hay diversidad y las diferencias entre uno y otro nos enriquecen, esta segunda idea que mencionamos está ligada a aquella. Es decir, cada uno es bueno en algo, y ese algo lo tiene que poner en práctica para el crecimiento del cuerpo de la iglesia. Y finalmente, nuevamente la idea del llamado a despertar, del llamado a despertar. Como decíamos antes, hay muchos judíos que no sintieron este llamado, muchos judíos que se quedaron dormidos allí en Babilonia, en la ciudad que era la encarnación misma del mal, en la ciudad idolátrica por excelencia, en la ciudad del pecado. Muchos quedaron allí porque estaban cómodos, porque no quisieron o no estuvieron dispuestos a salir de su lugar de confort, a dejar aquella tranquilidad y aquella estabilidad que posiblemente tenían para ir a empezar de cero a reconstruir la ciudad a la cual Dios les había dicho que tenían que habitar eternamente. Y esto es un llamado para que todos nosotros salgamos de nuestra posición de comodidad, de nuestro estado de comodidad. Dios nos llama a despertar, a avivar nuestro compromiso, a renovar nuestro compromiso, a tomar una posición activa en el servicio. El llamado al servicio no es atractivo en absoluto. Es más atractivo quedarme viendo una película en mi casa, es más atractivo salir con mis amigos, es más atractivo cualquiera de esas cosas que es salir a repartir folletos, que ir a limpiar la iglesia, que ir a hacer cualquier cosa que se nos ocurra para el servicio de Dios. Siempre va a ser más atractivo no servir que servir. Como era más atractivo para los judíos quedarse en Babilonia que volver a Jerusalén, que estaba destrozada. Pero Dios nos llama a despertar y salir de ese lugar de comodidad y asumir un compromiso con el servicio. Vamos a leer el último pasaje en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Tengan en cuenta que el seguir a Jesús tampoco es un llamado atractivo. Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué atractivo tiene eso? Es un camino difícil, un camino de suplicio, un camino de sacrificio, un camino de esfuerzo, pero es el camino que Jesús nos llama a transitar, el de la imitación de su propia persona. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, si alguien lo tiene lo puede leer. O lo leo yo, dice. Bien, ¿quién lo tenía? Lea. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense esto. Nuestro servicio va a ser juzgado. Nuestras obras, y fíjense que las dice en relación a la iglesia, dice mientras estaba en el cuerpo. La iglesia es el lugar en el cual el servicio a Dios se lleva a cabo. Me refiero a la iglesia como comunidad de personas que siguen a Jesús, no como edificio. No, con esto no estoy diciendo que tienen que ir a servir al edificio que está en Binón 6766, no. Pero se sirve en el contexto de la iglesia, en comunidad. No se cortan solas las personas para servir, sino que se hace en conjunto. Ese servicio va a ser juzgado en el tribunal de Cristo, y cada uno recibirá conforme a sus actos, a lo que hizo o a lo que no hizo. Esto está explicado en la Biblia en muchos lugares, la idea de que
En el tribunal de Cristo, los creyentes vamos a comparecer delante de Él, no por nuestros pecados, porque esos ya fueron lavados en la cruz del Calvario, sino por las cosas que hicimos para servirle, en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, y resumimos las 3 ideas que les quería transmitir. A pesar de la diversidad, unidad, que no es homogeneidad, no somos todos iguales, somos todos distintos, pero nos valemos, aprovechamos esas diferencias. En segundo lugar, hay diferencia de funciones, y está bien que así sea para que la iglesia ande bien, para que la iglesia crezca y sea más parecida a Jesús. Finalmente, todos nosotros estamos llamados a servir, a salir de nuestra posición de comodidad y despertar, sacarnos, como dice un himno, el sopor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, dice un himno que cantamos. Si no saben lo que significa sopor, después me lo buscan en el diccionario. Estamos llamados a despertar y ponernos a hacer cosas para la gloria de Dios, porque esas cosas van a ser recompensadas en el tribunal de Cristo. Esto es lo que tenía para compartirles, Sebi. Gracias, Mauri. No sé si alguno de los maestros tiene algo, porque siempre, si digo de orar, después me agrega, entonces hablen ahora. Si no, Rubén, ¿querés cerrar con una palabra de oración? Oramos. Señor, te agradecemos porque sos bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia, y porque podemos abrir tu palabra y siempre, Señor, quedamos en evidencia cuánto fallamos a los que tenemos al lado en este momento, Señor, cuánto fallamos a la iglesia en muchas veces no hacer nada o simplemente sentarnos y consumir, pero por sobre todas las cosas, cuánto te fallamos a ti, Señor. Que tu palabra obre en nosotros, que tú despiertes nuestro espíritu como despertaste el de Zorobabel, despertaste el de Ciro, el de Jesús, el de Nehemías y el de tantas personas que vamos a ver en estos domingos. Que te rogamos, Señor, que podamos seguir haciéndolo, que podamos seguir abriendo tu palabra y que eso produzca transformación en nuestras vidas, que no sea un lindo mensaje, sino sea para despertar y para cambiar, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de los chicos, quédate con aún los que no se han conectado porque no han podido, porque no tuvieron ganas, por el motivo que sea, pero que tú estés obrando en cada una de las vidas y en las nuestras. En el nombre de Cristo Jesús, amén.